Se ha sabido de ciertos lugares donde se suscitan casos espeluznantes, pero lo escalofriante de estos sucesos es que estando en buena armonía la comunidad, de un momento a otro empiezan a suceder cosas inauditas entre sus habitantes, como si se apoderara el demonio de ella. La historia que a continuación cuento, según sucedió en una comunidad lejana. En ese pueblo, sus habitantes por lo regular eran ovejeros y uno que otro también criaba vacas, chanchos, gallinas o lo que les diera algo de provecho. Pero la gente era muy armoniosa, amable. Casi nunca había riñas entre ellos y cuando se suscitaba alguna, le daban solución de la mejor manera. Pero esta vez el maligno rondaba la población. Algo tenebroso estaba por ocurrir. El poblado iba a vivir lo más aterrador de su vida, algo que jamás imaginarían podría suceder. En la comunidad vivía un hombre con su familia. Se llamaba Sabino, su esposa y 2 hijos de 12 y 10 años. Sabino, como la mayoría de los habitantes, era ovejero y todas las mañanas junto con su hijo Álvaro llevaban a pastar a las ovejas. Alvarito, a pesar de sus 12 años, sabía muy bien cómo cuidar el rebaño. Su padre le había enseñado todos los trucos, porque algún día él tendría su propio rebaño. No se imaginaba que sus 2 pequeños serían los primeros en presenciar cosas escalofriantes. En una ocasión ya por la tarde, cuando Álvaro había regresado con las cabras de pastar, su hermanito y él se quedaron jugando en su pequeño granero. Los carritos y caballos de madera que su padre les tallaba a mano eran sus preferidos, juguetes adecuados para su edad. De repente, al estar jugando, escucharon mucho alboroto en el corral de los chanchos. Parecía que peleaban por algo y corrieron para separarlos. Llegaron a donde estaba la disputa y con horror vieron que los puercos estaban devorando un cuerpo. Por las ropas se veía que era una mujer. Había sido enterrada ahí y los cerdos la desenterraron devorándola. Alarmados fueron a avisarle a sus padres. Después llegó la policía y dijeron que era una muchachita que había desaparecido días antes, hija del panadero. El misterio era quién la había enterrado en el corral de los chanchos. Era un caso a seguir. Por lo pronto Sabino era el sospechoso número 1. La habían encontrado en sus terrenos. Sin embargo, él juraba ser inocente y no fue detenido por falta de pruebas. Desde entonces comenzaron a pasar cosas sobrenaturales. El primer caso fue en una ocasión que los muchachitos estaban en la troje. Iban a darles maíz a las gallinas. De repente, en la cara de Juliancito se dibujó una mueca de espanto por algo que estaba atrás de Álvaro. Al ver su rostro lleno de miedo, le preguntó qué estaba sucediendo sin recibir ninguna respuesta. El temblar de su cuerpo no le permitía articular palabra. Entonces, al mirar que su hermanito se había quedado congelado, giró la cabeza y lo que vio lo dejó frío también. A sus espaldas estaba un macho cabro parado en sus patas traseras. En una de sus pezuñas delanteras traía colgando un collar de mujer. Era algo terrible, escalofriante. Por si eso fuera poco, su hocico se abrió y de él salió un berrido espeluznante. Sus piernas les temblaban como gelatina al estar viviendo esa tenebrosa experiencia. Su pequeña mente no les permitía digerir tal cosa. Como pudieron se levantaron y salieron corriendo del granero. El miedo les había inyectado valor. Le contaron tal cual sucedió a sus padres. Ellos, como los vieron llegar de asustados, tuvieron que creerles y fueron a la troje para cerciorarse de lo que decían. No obstante, el granero estaba vacío. Al revisar el corral de los animales, ahí estaba el cabro macho,
pero no había nada sobrenatural en él. Lo que sí miraron fueron huellas de cabra en la entrada del granero. Quería decir que sus hijos no estaban mintiendo. No había manera de que el cabro se haya salido. La puerta del corral estaba bien remachada con su tranca. Sin embargo, el animal estaba tranquilo. Seguido a ese extraño evento, se suscitaron otros más. Por principio de cuentas, el cabro actuaba misterioso. Parecía ser un animal pensante. Su mirada penetrante causaba escalofríos porque miraba con odio, como si quisiera taladrar el cerebro para saber lo que estaban pensando. Hacía sudar de terror a quien miraba por estar impregnada de maldad, agregando que su berrear era escalofriante. Una tarde que regresaron de pastear, antes de meterlos al corral, el cabro repentinamente se abalanzó contra un chancho y de un tope sus cuernos atravesaron la panza del puerco, matándolo en el momento. Parecía saber lo que hacía, porque aquel chancho era el que había devorado la mayor parte del cuerpo de la muchacha. Lo arremetía con topes furiosos. Quien supiera lo sucedido de la muchacha pensaría que la estaba vengando. Sabino, enfurecido de lo que vio, sacó su escopeta y apuntó a la cabeza del cabro. El animal parecía entender y se quedó quieto, impasible, como retando a Sabino que le disparara, mirándolo con ojos rojos de fuego. Sabino, molesto pero más asustado por lo que vio, con manos sudorosas y temblantes, apretó del gatillo. Sus hijos esperaban ver una masa encefálica esparcirse por el disparo, pero extrañamente el arma no tronó. El macho cabrio emitió un berrido, luego se alejó tranquilamente, dejando al hombre pasmado. No entendían qué estaba sucediendo. Era sumamente raro que un animal actuara de esa manera. Al día siguiente Sabino amaneció enfermo, tenía mucha fiebre y no pudo levantarse para llevar a los borregos a pastar, por lo que tuvo que mandar a sus 2 hijos juntos con el perro pastor. En el pastizal parecía todo normal, los borregos pastaban tranquilamente. Álvaro y Juliancito cuidaban que la manada no se fuera a alborotar. De repente, aquel animal endemoniado se puso como loco. Saltaba berreando, atacando a los borregos y se salió del rebaño. El perro estaba adiestrado y al verlo salirse, corrió para regresarlo a la manada. Sin embargo, parecía que la cabra estuviera poseída, porque lejos de obedecer, se le dejó ir al perro con sus afilados cuernos, matándolo de una embestida. Luego empezó a devorarlo para después perderse en el monte. Fue inconcebible, puesto que esos animales son herbívoros, no comen carne, y al ver comerse al perro se asustaron. Entonces los muchachitos espantados arriaron la manada y se fueron. Tenían que regresar el cabro poseído y quisiera hacerles daño. Por la mañana del otro día, su papá no había mejorado, y cuando quisieron llevar a los animales a comer, vieron que ahí estaba el cabro. Había regresado solo. Sintieron miedo y en vez de llevarlos a pastar, fueron por el padre para ver si podía ayudarlos. El cura ignoraba lo que les estaba sucediendo y cuando le contaron, poco les creyó. Acudió porque iba Mariana, su madre. Si hubieran ido los muchachitos solos, seguramente no les hubiese hecho caso. También aprovecharon y llevaron al doctor para que revisara a su esposo. Cuando el cura vio al chivo, estaba normal y con sarcasmo tocando su frente dijo: «Pórtate bien, cabrito, o te van a hacer barbacoa y me van a invitar para comerte». Todos rieron por la ocurrencia del padre, pero quedaron fríos cuando algo que parecía una espeluznante risa salía del hocico del macho cabro. Y no solo eso, también lo vieron caminando en 2 patas.
El cura se dio cuenta que el maligno habitaba ese rancho en el cuerpo del cabro y que ellos estaban en peligro. No dudaba que ya había empezado con Sabino, provocándole esa repentina enfermedad, porque no mejoraba. Entonces se los llevó a la iglesia, tratando de protegerlos, quedando el rancho abandonado. Esa noche se escucharon berridos en la calle de la población y vieron un espeluznante animal caminar en dos patas, seguido de un puñado de borregos, hasta llegar a la iglesia. Querían derribar la puerta con sus cuernos dándole fuertes golpes. Era una escena dantesca, muy escalofriante. Los que estaban dentro del recinto sagrado rezaban pidiéndole a Dios que los protegiera del mal. De igual manera, quienes estaban presenciando el tenebroso evento desde sus casas oraban sin descanso. Simplemente era muy descabellado, difícil de comprender qué mal había hecho el pueblo para que estuviera sucediendo algo tan maligno. El cura desde lo alto del campanario exorcizaba al maligno para que abandonara la comunidad y regresara al Averno. Les echaba agua bendita mientras oraba cuanto rezo podía. Las cabras emitían berridos escalofriantes al recibir el agua santa en sus cuerpos. Desprendían humo de ellos. Luego las vieron irse hacia la casa del panadero, el padre de la muchacha asesinada. Quedaba justo en contraesquina de la iglesia y ahí los vieron desaparecer. Entonces llegó la calma. Quisieron ir pensando que podrían estar en peligro, pero desistieron temiendo a que la cabra maldita regresara. Sin embargo, les pareció raro que la maldita cabra desapareciera ahí donde había sucedido una desgracia. En sí, todo lo que estaba sucediendo de un tiempo acá era sumamente extraño y tenebroso. Esperaron a que amaneciera y en la mañana muy temprano el padre y otras personas que habían presenciado toda la noche anterior fueron a la casa del panadero. Tocaron su puerta, pero nadie contestó. Notaron que estaba entreabierta y presintiendo algo malo, la empujaron para entrar. Dentro se sentía un silencio sepulcral. Le gritaron al panadero y no tuvieron respuesta. Alguien gritó desde donde tenían el horno para hornear el pan, diciendo que los cuerpos del panadero y su mujer estaban muertos. Sus caras dibujaban una escalofriante mueca de terror y en el rostro del panadero estaba el collar que traía la cabra en su pezuña. Aquella tarde que la vieron Álvaro y Juliancito, habían muerto de puro miedo. Hacían brujería porque en uno de los cuartos tenían todo lo que se necesitaba para hacerla. Vieron que en un altar estaba un libro para hacer conjuros y la foto del diablo y a un lado la de su hija. La habían ofrecido en un ritual. Ellos la habían matado y asumieron que el maligno se posesionó del cabro para reclamar su pago viniendo por ellos. Fue muy notable porque Sabino amaneció aliviado sin medicamento y la cabra apareció muerta en un barranco misteriosamente. El mismo padre sintió escalofríos de lo que había vivido. Desde entonces, el pueblo se liberó del maligno